buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Soy Arantxa Ranz, soy la redactora jefe de Baitic Media. Gracias una vez más por animaros a participar en este encuentro ejecutivo dirigido a la administración que realizamos desde esta publicación, desde Baitic Media, que es la plataforma de innovación y tecnología en las administraciones públicas. Aprovecho para animaros a seguir estando informados a través de la página web, así como bueno, pues, que os deis de alta en la comunidad si es que todavía no lo habéis hecho. Dejadme que voy a presentar. Vale. Bueno, hoy tenemos un interesante encuentro, un interesante debate que hemos titulado Tendencias y retos de la ciberseguridad en las administraciones públicas y que patrocinan Exagrit y Symantec, a la que me gustaría dar las gracias particularmente por patrocinar este encuentro. Pues bien, las administraciones públicas son, como ya sabemos, uno de los objetivos prioritarios de los ciberdelincuentes. De hecho, en los últimos meses, y solamente en España, bueno, pues hemos visto cómo diferentes organismos y diferentes empresas públicas han sufrido, bueno, pues algunos ciberataques considerados importantes, ¿no? Con lo cual, una vez más se pone de relieve que hay que establecer una buena estrategia de ciberseguridad, así como contar con las herramientas necesarias no solo para afrontar los ciberataques, sino también para intentar prevenirlos, algo que debe ser una prioridad, pues, para todas las administraciones públicas españolas. En este sentido, los organismos públicos se enfrentan a varios retos. No solo es necesario establecer una correcta estrategia de ciberseguridad en un entorno que evoluciona cada vez más rápido y al que, bueno, pues nos enfrentamos a que a veces los ciberdelincuentes son casi más inteligentes para hacer el mal que para hacer el bien, ¿no? Además, bueno, hay que tener en cuenta que las administraciones muchas veces cuentan con datos especialmente sensibles de los ciudadanos y que eso les hace situarse, bueno, pues como uno de los objetivos prioritarios por parte de los ciberdelincuentes, pero también el reto de tener que asegurar muy bien todos estos datos de los ciudadanos, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que hay que establecer convocatorias públicas para acceder a las diferentes soluciones, lo que a veces puede hacer perder un tiempo precioso en la implementación de estas herramientas de ciberseguridad. Por ello, hoy hemos organizado un encuentro en el que tanto expertos del sector como responsables de tecnología de algunas administraciones públicas, bueno, pues intentarán dar respuesta a todas las dudas y a todos estos retos que existen alrededor del mundo de la ciberseguridad. Por ello, hoy contaremos en este encuentro con diferentes personalidades y expertos, como decía. Contamos, por ejemplo, con Andrés Javier Prado, director del área TIC de la Universidad de Castilla-La Mancha. Andrés Javier, bienvenido. No sé si te hemos oído. Sí, buenos días, perdona. Nada, no te Buenos días. preocupes. Buenos días. También está Fernando Suárez, que es director del área de Transparencia y Gobierno Abierto en la Diputación de Ourense. Fernando, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. También está Vicenç Vidal, que es cap de secció de Sistemes Comunicacions Manteniment Municipal en el Consell de Mallorca. Vicenç, gracias por estar aquí. No sé si lo he dicho todo de manera correcta. Correcto. Gracias a vosotros y buenos días. Buenos días. También está Marc García, que es el director de ciberseguridad en el Ayuntamiento de Girona. Marc, bienvenido. Hola, buenos días y gracias por la oportunidad que nos habéis dado de estar aquí. Gracias a vosotros por participar. También está Alex Jiménez, que es Senior System Engineer de Exagrit. Alex, bienvenido. Muchas gracias, Arantxa. Y también está Nur Pulat, que es Head of Cybersecurity Iberia de Symantec. Nur, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad y buenos días a todos. Y también está con nosotros Carlos Canitrot, que es director de consultoría de adjudicaciones TIC. Carlos. Hola, buenos días a todos. Gracias. Gracias a vosotros. Bien, pues como... Voy a dejar de compartir pantalla un momentito, ya estamos aquí. Bien. Perfecto, pues como decía, el encuentro tendrá aproximadamente 1 hora de duración, 1 hora y cuarto, como en ocasiones anteriores. Además, bueno, hay una persona que tiene que marcharse un poquito antes, intentaremos despedirle como es debido. El encuentro está dividido, como siempre, en 2 partes. El primero serán bueno, pues unos slots libres de unos 3 minutos de duración para cada uno de nuestros ponentes. Y en el segundo bloque intentaremos hacer una mesa de debate en base a una serie de preguntas que tenemos preparadas. También podremos acabar el bloque con las preguntas que puedan surgir a los espectadores que hoy nos están viendo. Y una vez dicho esto, pues me gustaría ya dejar el protagonismo a los expertos y comenzamos con Carlos Canitrot, director de consultoría de adjudicaciones TIC, quien nos mostrará una radiografía de cómo está la situación. Carlos, cuando quieras. Muy bien, gracias, Arantxa. Bueno, gracias a todos, gracias a Exagrit y a Symantec por patrocinar el evento.
y a los ponentes y a los asistentes. Voy a hacer una presentación, una pequeña presentación. Arantxa, has dado en tu introducción, has dicho lo importante de proteger la información en las administraciones públicas, ¿no? Información muy sensible. ¿De acuerdo? Y en esa línea, veis la pantalla, ¿verdad? Sí, sin problemas. Y en esa línea va un poco, lo que indica la Agenda España Digital 2026, habla de reforzar la capacidad española en ciberseguridad como uno de los 10 ejes principales, además, ¿no? en el programa Agenda España Digital 2026. Pero incluso también en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se cita la ciberseguridad como un vector estratégico para impulsar la digitalización. Y todo esto nos hace pensar en si se está invirtiendo y si se está invirtiendo bien en ciberseguridad en las administraciones públicas. Los datos que tenemos a día de hoy, con la cifra récord aproximadamente por encima de los 6.200, 6.300 millones en 2022, nos habla de un incremento de un 14% respecto de 2021 en la cifra global, pero metidos en el área de ciberseguridad, la inversión se ha multiplicado por 2,5 en este último año, ¿no? Pasando de algo más de 94 millones a superar los 227 227 millones de euros en 2022, que aproximadamente supone un 4% sobre la inversión total. Pero ¿cómo se está invirtiendo esto? Aquí vemos la evolución, ¿no? Desde el año 2019, que se empiezan, ya había datos, pero 2019, 2020, 2021 se ve que la evolución es más o menos constante, pero en este 2022, en el pasado 2022, se ha multiplicado por ese 2,5, ¿no? Se está invirtiendo mucho más, efectivamente, pero seguramente haga falta invertir aún más. El desglose por el tipo de administración, vemos que prácticamente el 70% se lo lleva AGE y el 30 o 35% restante se lo distribuyen prácticamente en partes iguales el entorno autonómico y las entidades locales. Sin embargo, si nos vamos a analizar esos datos por el número de adjudicaciones, vemos que tanto AGE como las entidades locales están prácticamente a la par, aunque el importe lógicamente es sensiblemente inferior. Pero esto nos hace pensar que son las entidades locales las que, no es que se los estén tomando más en serio, pero que están focalizando mucho en las inversiones en ciberseguridad, ¿de acuerdo? Luego seguramente los ponentes que tenemos nos puedan dar mucho más datos en ese sentido. Los organismos más licitadores o con importes mayores, hemos visto lógicamente que tienen que estar dentro de la administración central y, aparece la SGAT, el GIS y AENA como los 3 principales, ¿de acuerdo? Pero los 7, al final también son en torno administración central. Prácticamente el 55% de las inversiones corresponden a estos 7 organismos, dejando el resto del 45% para el resto de organismos. Principales adjudicatarios, la UTE Telefónica Indra, Telefónica de Soluciones y la UTE Inetum y Grupo Telefónica aparecen como los 3 primeros. Vemos que están muy presentes tanto el Grupo Telefónica como Inetum en estas adjudicaciones y que estos 7 también aunan aproximadamente el 55% de las adjudicaciones que hubo en 2022. Como retos, vamos a ver qué retos se pueden citar. La falta de recursos y presupuesto. Las administraciones públicas tienen limitaciones en estos términos, lo que dificulta la inversión en medidas de ciberseguridad. Amenazas continuas y persistentes. Los ataques cada vez son más sofisticados, perjudicando los sistemas y las redes durante largos periodos de tiempo. Además, cada vez son más difíciles de detectar y de eliminar o mitigar. El trabajo remoto, lógicamente, a raíz de la pandemia es algo muy habitual y esto también es una situación que puede aumentar los riesgos en seguridad a sistemas y datos confidenciales. Las brechas de seguridad de terceros. Lógicamente, las administraciones públicas trabajan con terceros, con contratistas, con proveedores que pueden tener acceso a información confidencial. Si estas medidas
o si estos no tienen medidas de seguridad adecuadas, lógicamente estamos bueno, pues provocando una posible entrada a perjudicar los sistemas o las redes de las organizaciones públicas. Y por último, quizá que sea la parte más importante, ¿no? La falta de conciencia de seguridad personal por parte de los empleados públicos. El factor humano sigue siendo una de las principales causas de brechas de seguridad, y la falta de conciencia puede poner en peligro la seguridad de la información. Y nada más, oye, cualquier duda que tengáis estoy a vuestra disposición, y Arantxa, te devuelvo el control. Pues muchísimas gracias, Carlos, como siempre, unos datos muy interesantes y que seguramente en el debate podremos analizar con mayor profundidad con nuestros expertos. Me gustaría, como decía, ahora dar la palabra a cada uno de nuestros expertos y de nuestros ponentes. Como sabéis, tenéis más o menos unos 3 minutos para exponer. Podéis compartir también pantalla si así lo consideréis oportuno. Así que me gustaría, en primer lugar, dar la palabra a Andrés Javier Prado, que es el director del área TIC en la Universidad de Castilla-La Mancha. Andrés Javier Prado, cuando quieras, el poder es tuyo. ¿Qué tal? Buenos días. No sé si el poder ni es mío ni es nuestro, y mucho menos en el contexto en el que estamos hablando. Posiblemente el poder realmente está fuera, y esa es una de las cuestiones más importantes sobre las que reflexionar. Yo cuando participo en estas cosas, lo primero que pienso es por qué me han llamado, y aquí pues tengo que echar la vista atrás. Hace casi 2 años sufrimos un ciberataque, entonces creo que o bien por el ciberataque o por cómo respondimos o por las veces que lo hemos contado, pues igual BITIC ha decidido llamarnos para exponer un poco cómo estamos después de esos 2 años, o por lo menos qué hemos aprendido. Y como inicio del debate, yo os quería transmitir un poco 3 ideas de conclusiones que nosotros hemos ido asumiendo después de lo que nos ocurrió en abril de 2021. Y no fue baladí el asunto, tuvimos la universidad seriamente afectada. La primera conclusión, y en relación a lo que comentaba antes también Carlos, es muy dura. La primera conclusión es que esto nos volverá a ocurrir. Y lo hemos aprendido porque no asumíamos que íbamos a ser objeto de un ataque como estos que veías en las películas, y cuando un domingo por la noche estás cenando en tu casa y te suena el móvil y empiezas a darte cuenta de que sí, de que esto es real, y que cuando llegas al CPD te encuentras con que las bases de datos están cifradas, parece que eres el protagonista de la película, pero la película es de terror. Y eso nos ha hecho reflexionar mucho y también trasladar un poco esa sensación al entorno cercano, al entorno universitario, universidad pública, universidad privada también, y administración pública en general. Yo creo que ese es el primer punto sobre el que replantear cómo vemos la seguridad. El segundo es consecuencia del anterior. ¿Cómo vemos la ciberseguridad ahora? La vemos de una perspectiva diferente. O sea, nosotros hemos trabajado mucho en los entornos de prevención y de cumplimiento, pero nos hemos dado cuenta de que teníamos abandonado otro elemento fundamental, que es la reacción. Y esa reacción solo la tienes en cuenta si realmente eres consciente del punto anterior, que te va a tocar. Lo sabes, pero no sabes cuándo. Y yo creo que es una cuestión sobre la que reflexionar seriamente a nivel individual, a nivel organización, a nivel administración pública, a nivel de país. La amenaza es lo suficientemente importante como para darte cuenta de que los medios que podemos poner para reaccionar individualmente, al menos en una administración pública como la nuestra, no están a nuestro alcance. Hay que reflexionar claramente en conjunto ante los retos de la ciberseguridad. Insisto, una ciberseguridad que habitualmente ha estado muy diseñada en torno a la prevención. El otro día leía un artículo de Gartner donde identificaba 3 elementos de organizaciones donde la ciberseguridad no se contemplaba como un riesgo de negocio. Uno de ellos
siempre lo hemos hablado, el apoyo de la dirección y la concienciación de la dirección, de acuerdo, que seguir trabajando en ello, ya lo teníamos claro. El segundo tiene que ver con la madurez de la propia organización en el contexto de la tecnología, de la digitalización y de la ciberseguridad. Y el tercero me llamó mucho la atención porque va muy alineado con los mensajes que estamos trasladando últimamente desde la universidad en este tipo de contextos. Y es el desarrollar programas de seguridad exclusivamente centrados en el cumplimiento. El cumplimiento es necesario, pero evidentemente no es suficiente y la prevención no te permite dormir tranquilos. Ese fue el otro elemento clave sobre el que estamos reflexionando mucho. Y el tercero, que creo que también se ha comentado, pero también es un ejemplo de la actividad que estamos desarrollando hoy, es el de la comunicación y la difusión, hacia adentro y hacia afuera. Y en eso nos hemos impuesto también hacerlo. Había que comunicar hacia adentro, muy importante también en los momentos en los que estábamos trabajando para resolver el problema que tuvimos hace un par de años. Insistir en la formación y capacitación de nuestros compañeros dentro del ámbito de la propia universidad. Tanto el personal de administración de servicios como el personal docente e investigador, cada uno con sus peculiaridades, pero también comunicar hacia afuera. Y yo creo que para nosotros ha sido importante dedicar esfuerzo a contar lo que nos pasó, cómo nos ocurrió, cómo tratamos de resolverlo y las lecciones que fuimos aprendiendo. Porque al final la concienciación es un tema fundamental que tiene que llegar a todos los niveles. Y al nivel individual también. Carlos lo comentaba antes como otro de los retos. También leía el otro día que para el año 2025 el 50% de los incidentes de ciberseguridad tendrán que ver o con una falta de talento, cuestión sobre la que reflexionar también en el ámbito universitario, o con un fallo humano. De ahí que el tema de la divulgación y concienciación sea extremadamente importante. Yo creo que con esas tres conclusiones pueden servir un poco para poner el tema sobre la mesa. Y desde luego Carlos me ha dejado ahí 2 o 3 cosas en las diapositivas sobre las que seguro que luego en el debate comentamos. Sí, mucho sobre lo que comentar y también agradecer también un poco la sinceridad, ¿no? A la hora de, bueno, pues de comunicar que uno ha sido víctima de un ciberataque que bueno, leyes aparte, no siempre es fácil reconocer, ¿no? que se había afectado. Seguiremos hablando sobre ello seguro en el debate. Le quiero dar paso ahora a Marc García, que es director de ciberseguridad en el Ayuntamiento de Girona. Marc, cuando quieras. Hola, buenos días. A mí me gustaría aprovechar estos primeros minutos para introducir un poco lo que es el Ayuntamiento de Girona y poner un poco en contexto, explicar un poco quiénes somos, cómo hacemos un poquito las cosas, porque de aquí se derivan las decisiones que tomamos para hacer frente o para configurar todo el entorno de ciberseguridad. Entonces, Girona es una ciudad de más de 100.000 habitantes. Y el ayuntamiento lo formamos más de 1.000 empleados divididos en más de 60 sedes. Entonces, tenemos un departamento de TI que está formado por 3 secciones. La sección de sistemas, una sección de desarrollo y desde 1 de enero hemos creado una sección específica de ciberseguridad. Desde aquí pues gestionamos todo lo que es el espectro de una infraestructura TI. Todo lo hacemos nosotros desde la parte de servidores, la parte de comunicaciones de red, telefonía fija y móvil, la parte de microinformática, o sea, todo. Y ofrecemos pues distintos servicios a los usuarios, como pueden ser la ERP interna, el correo electrónico, lo que son todo el tema de web, portal del empleado, bases de datos, soporte de microinformática, lo que es seguridad. Entonces, ofrecemos estos servicios tanto a los usuarios internos como a algunas entidades externas de aquí de Girona, como pueden ser museos o el auditorio, ¿no? Entonces, durante estos años también nos propusimos unos cuantos hitos. En 2018
nos propusimos de tener el 100% de los expedientes en formato electrónico, lo conseguimos. Se nos ha reconocido unos cuantos años, nos han otorgado unos galardones de la Administración Oberta de Cataluña para ciudades de más de 50.000 habitantes. Y un poco hecha esta presentación, pues estamos muy focalizados con el tema de la seguridad, de la ciberseguridad. Estamos muy concienciados con estos temas. Entonces, a nivel de infraestructuras, nosotros tenemos más de 300 servidores que lo gestionamos solamente 4 personas. Estos servidores, esta suma de servidores son tanto físicos como virtuales y los tenemos distribuidos en 2 CPDs y este año vamos a crecer a un tercero. Y a nivel de clientes, los clientes trabajan un 50% aproximadamente en escritorios virtuales y un 50% en escritorios tipo PC. ¿Vale? A partir de aquí, pues tenemos que espabilarnos con estas personas que somos para hacer lo mejor que podamos, sobre todo en un tema tan serio como es la ciberseguridad. Y esperamos aprender hoy con escuchar un poco de todos vosotros, sobre todo de gente que ha tenido ya la experiencia amarga, como contaba Andrés. Pues muchas gracias, Marc. Seguro que también el tema de los recursos, tanto materiales como económicos, bueno, pues seguro que sale a colación también en el debate. Quiero dar la palabra también ahora a Nur Pular, que es el responsable de ciberseguridad para Iberia de Symantec. Nur, cuando quieras. Muy bien. Buenos días de nuevo. A ver, no voy a hacer presentación ni se trata de contar todo lo que hace Symantec. Yo creo que está comprobado que comprar más productos no hace que tengamos mayor protección. Me ha gustado mucho lo que ha compartido Andrés. Me quedo con diseñar es importante, o es casi para mí es mi prioridad 1, prioridad 2, pero no solamente la prevención, sino incluso más la reacción, ¿no? Porque estoy totalmente de acuerdo con él, en todas mis charlas lo comento. De hecho, los que estamos a mi lado, los que vendemos, siempre hablamos y ponemos la queja de si hay poco presupuesto o somos demasiados. Y luego en el otro lado, siempre os suelo escuchar la queja de es que los usuarios, parece mentira que todavía hagan clic aquí y allá. Yo creo que con eso partimos, es decir, seguir hablando de eso es retroceder. Es decir, yo pienso mal, no, lo siguiente de lo siguiente. En mi vida personal soy un bien pensado, pero en mi vida profesional soy muy mal pensado. ¿Por qué? Porque me dedico a esto y es la manera de acertar, ¿no? Entonces ahí estoy totalmente de acuerdo y me ha gustado mucho lo que ha comentado. Luego lo que ha comentado Marc también me ha gustado porque es parte en mi filosofía de diseño. Es decir, cada vez hay más trabajo, pero es que además te vienen proyectos del cielo, ¿no? De repente llega no sé quién y dice que el DNI electrónico 2.0 y ¡boom! Y otro proyecto más. Luego te viene, pero cosas que ni tenían que ver contigo y de repente te viene más trabajo. Cada vez hay más trabajo y son las mismas personas o incluso en algunos sitios pues son pocos y a la que si son 4 uno se pone mal o tiene un evento personal, pues evidentemente imagínate, ¿no? Entonces la palabra mágica de esto no es más sino eficiencia. Eficiencia es lo que hace falta. Entonces, partiendo de estas dos cosas y otras parecidas, yo intento, los que me conocéis sabéis que yo siempre voy por ahí y intento, o sea, para mí las prioridades son 4 básicamente. La primera de todas es pensar mal, es decir, si te quieres dedicar a ciberseguridad y quieres tener éxito, tienes que intentar y saber cómo piensan ellos. ¿Cómo piensan ellos? Lo segundo más importante es realizar un correcto diseño. Y realizar un correcto diseño no quiere decir comprar el mejor producto. Para nada, para nada. Un correcto diseño son muchas cosas. Es una palabra corta, pero que engloba mucho trabajo
o sobre todo otra palabra mágica que es reflexión, que la ha comentado también Andrés. Reflexionar, reflexionar, reflexionar. Piensa que ya te ha pasado. No piensas qué voy a hacer cuando me va a pasar, porque entonces vas mal. Piensa que ya te ha pasado y ahora qué tengo que hacer después. Se ha puesto, bueno, ese sería el segunda prioridad, que es el diseño. La tercera prioridad es elegir el buen conductor. Es decir, yo puedo tener un Ferrari o puedo tener un Lamborghini. Lo primero es que a lo mejor no quiero, o sea, mi objetivo no es llegar antes. Eso para empezar. Es que a lo mejor mi objetivo es llegar ahora y con la máxima protección posible. Y a lo mejor no me hace falta un Ferrari, me hace falta un coche, un Renault, no lo sé. Pues en el mundo de la ciberseguridad pasa también, ¿no? En el mundo de la TI. A veces perdemos el foco. Hay tanto marketing, hay tantos eventos, tantas cosas donde nos están inyectando el tema de WannaCry, de todo este tipo de cosas que están muy de moda. Y además, yo siempre digo lo mismo, donde más ataques hay, no donde más ataques hay, sino los ataques por nivel de prioridad, de importancia, en función de cuánto nos dañan, suelen ser los que no están en trending topic, ¿vale? Eso lo comento en algunos eventos y lo puedo luego comentar un poquito, ¿vale? Entonces, tercera prioridad es elegir a quién va a operar esto, y esto pues, muchas veces tienes que recorrer a integradores, a hacer un concurso SOC, etcétera, etcétera, ¿no? Donde te lo den, no todo hecho, porque tienes que seguir haciendo, pero sí que te faciliten, te proporcionen la ayuda necesaria para cometer un diseño. Lo último menos importante somos nosotros, somos los fabricantes. ¿No es importante? No, no es que no sea importante, es importante porque para realizar un correcto diseño no te vale cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí es donde entra Symantec y Broadcom. Symantec permite realizar un diseño eficiente, extremo a extremo. Y esto no quiere decir tengo todo tipo de productos o tengo el mejor XDR o EDR, o bueno, hay una cantidad de cosas, sino que se trata de hacer un sistema colaborativo, un sistema que atienda de manera eficiente mis necesidades, independientemente de donde esté el activo, porque a veces pensamos mucho en los usuarios, pero hay otro tipo de activos que no son los usuarios. Los usuarios se mueven, pero hay otros activos que también se mueven. Es proteger todo tipo de activos y que esa protección sea eficiente, es decir, que no tenga que estar yo leyendo logs del antivirus, que no tenga que estar leyendo logs del firewall. ¿Y qué hago con eso? Detono, no sé qué en el sandbox, no sé qué hacer con ello, dónde lo meto, dónde lo pongo. Symantec, Broadcom y la filosofía de trabajo que tenemos, yo creo que permite realizar un diseño bastante eficiente. Y lo dejo ahí. Perfecto, sí, luego hablaremos también de esas estrategias que se siguen en las diferentes administraciones públicas para intentar defenderse. Damos paso ahora a Vicent Vidal, que es cap de secció de Sistemes Comunicacions Manteniment Municipal en el Consell de Mallorca. Vicent, cuando quieras, cuéntanos. Hola, buenos días. Bueno, pues yo os contaré un poquito del lado final de lo que es la administración. Nosotros somos el servicio de informática municipal. Es decir, damos soporte a los ayuntamientos y especialmente a los ayuntamientos pequeños y medianos, es decir, hasta 20.000 habitantes. Con lo cual, nuestro presupuesto, como puedes imaginar, es bastante pequeño para este tema. Diría que la administración local, de menos de 20.000, es otro mundo. No lo podemos comparar con el Ayuntamiento de Girona, por ejemplo, o con otros ayuntamientos que son capitales de provincia. Yo en este caso os diría, por ejemplo, que tenemos un poco de contradicción porque estamos fomentando mucho que se emplee la administración electrónica, que todo sean servicios digitales, todo se haga a través de la web. Pero claro, luego al tener estos ataques producimos cierta desconfianza al ciudadano y cada día más noticias, con lo cual por un lado potenciamos y por otro tenemos esos inputs negativos que hacen que el ciudadano empiece a desconfiar. Y una cosa también quería dejar clara, es que yo creo que el tema de la ciberseguridad es un tema un poco transversal y no solo a los departamentos TIC o departamentos de informática. Es decir, aquí tendría que implicarse por recursos humanos y departamentos de formación. Sin ir más lejos, antes hablábamos del teletrabajo. Hay muchos empleados que hacen teletrabajo. Se les hacen unos cursos de teletrabajo, pero en esos cursos no hay un apartado específico de lo que es la ciberseguridad, unos requisitos. Con lo cual aquí lo que falta también es mucha formación. Todos sabemos, y siempre se dice, que el eslabón más débil de la cadena es el usuario.
Evidentemente hay que poner soluciones, hay que poner productos, pero tendría que hacerse también mucha formación, tanto a nivel interno como a nivel externo, pero sobre todo a nivel interno. Al menos que desde dentro no se produzcan determinadas, voy a decir, tonterías o determinadas acciones que digas, ¿cómo es posible que un propio trabajador haya caído en esto? Pero bueno, pasan, todos lo sabemos y pasan. Y luego un tema que han comentado ellos también, que creo que es muy importante, es el tema de la colaboración. Quizás universidades, ayuntamientos más grandes, diputaciones completas, sí que tienen, pero nosotros desde la administración local tenemos que ir todos unidos. Es decir, lo que no podemos es ir cada uno por su lado. Y más, por ejemplo, en comunidades. Tendría que haber aquí pues, lo que es la comunidad, lo que es la diputación, lo que son los ayuntamientos, lo que son universidades. Hacer unos planes estratégicos, ir un poquito todos de la mano. Ya no digo incluso a nivel local o autonómico, sino incluso más a nivel nacional. Es verdad que existen muchísimos planes. Este CNCERT, como sabemos, ha impulsado mucho. Muchos seguimos el CNCERT y tal, pero no hay, digamos, un plan práctico, un plan donde luego poder exponer las ideas, los problemas. Es decir, repetimos mucho el trabajo en muchos sitios. Que si fuésemos juntos, evidentemente, podríamos avanzar mucho más rápido y no perder tiempo, entre comillas, haciendo lo mismo aquí, allí y en otro lado. Y esa básicamente es un poquito la idea que os quería dar, que la administración local se puede decir que es otro mundo. Y yo creo que no nos atacan más porque no quieren o porque no pueden sacar un lucro de una entidad local pequeña. Porque si no, muy posible que hubiese muchos más ataques. Y nada, esa es la visión que os quería dar un poquito de los ayuntamientos pequeños. Pues gracias, Vicente. Sí, como ya avanzaba también Carlos al principio, el número de licitaciones, ¿no?, de la Administración General del Estado y de las administraciones locales es prácticamente la misma, pese a que el montante luego tampoco es la misma, pero en fin, hablaremos también de eso en el debate. Quiero dar paso ahora a Alex Jiménez, que es Senior System Engineer de Exagrid. Alex, cuando quieras. Pues buenos días. Antes que nada voy a compartir mi pantalla porque os voy a hacer un único slide de una presentación. ¿Qué es lo que os quiero contar? Básicamente os quiero explicar en un minuto qué es lo que hacemos en Exagrid. La visión que tenemos es la de que necesitamos, lo ha dicho Andrés muy claramente, después de un ataque de ransomware necesitamos reaccionar. Nosotros en Exagrid no vamos a evitar que los malos entren en vuestra casa, pero lo que sí que estamos muy preocupados es para que una vez que han entrado, proporcionar todo eso que la Estrategia Nacional de Ciberseguridad llama resiliencia, o que lo que es lo mismo, la capacidad del administrador, de la administración, perdón, de seguir proporcionando sus servicios en cualquier circunstancia. Bueno, ¿a qué nos dedicamos? Hacemos solamente una cosa, y esa cosa que hacemos es proteger la información de vuestras copias de seguridad, la información de los backups. Y lo hacemos de una forma que garantice que se pueda recuperar la información incluso tras un ataque de ransomware. Esto que veis en vuestra pantalla es básicamente nuestro mundo. Hay una red, por la red es por donde normalmente van a entrar todas las cosas maliciosas, porque es por allí por donde comunicamos con el exterior, y también por donde comunicamos con cualquier aplicación o que esté haciendo una copia de seguridad. ¿Qué es lo que cuál es nuestra visión del mundo? Nuestra visión del mundo es que hay que escalonar los almacenamientos de tal manera que haya una parte que esté visible siempre desde la red, que pueda ser sujeta a un ataque, pero lo necesitamos simplemente porque necesitamos que esté visible desde la red para poder hacer esas copias de seguridad. Pero que haya un segundo estrato, un segundo escalón donde la información permanece oculta, y además de permanecer oculta porque no esté nunca en ninguna circunstancia visible desde la red, tenga otra serie de características tales como inmutabilidad o tales como el hecho de no poder ser borrada o de no poder ser borrada con antelación. Bien, una vez que tenemos esta visión del mundo, lo que pretendemos es que cuando la amenaza finalmente estalle, cuando alguien entre en mi instalación, pues seguramente va a contaminar toda la parte visible, todo aquello que ve, toda la información que yo tengo guardada para recuperarla en un momento dado, pues seguramente quedará contaminada. Pero toda aquella parte que yo tengo oculta, no solo está oculta, sino que, insisto, está inmutable y no puede ser borrada. Y esto es lo que me va a permitir en un momento dado recuperar frente a un ataque de ransomware.
No quiero extenderme muchísimo más, pero solamente vuelvo a decir lo mismo. Esto está todo dentro de este mundo de la ciberseguridad que tiene muchísimas facetas y muchísimos aspectos. ¿A qué nos dedicamos nosotros? Nos dedicamos fundamentalmente a hacer posible la recuperación de la información en un tiempo que permita a la administración seguir proporcionando sus servicios, o lo que es lo mismo, esto que, insisto, llamamos resiliencia. Y yo con esto, pues ya me he presentado, así que dejo de compartir. Perfecto, Alex, pues muchas gracias, como una solución, ¿no?, para saber qué hacer una vez que te has visto bueno, como víctima, ¿no?, de un ciberataque. Vamos a cerrar este primer bloque con la intervención de Fernando Suárez, que es el director del área de Transparencia y Gobiernos Abiertos de la Diputación de Ourense. Fernando, cuéntanos. Hola, buenos días de nuevo. Decías antes que el poder es nuestro, no sé si el poder es nuestro, pero que la fuerza nos acompañe, ¿no? Porque creo que falta. Vivimos momentos complejos en el que vemos que los malos están muy organizados y a nosotros nos falta precisamente esta organización. Vamos a ver, desde el punto de vista de la Diputación, ¿qué es lo que hacemos? Pues un poco, tenemos un doble rol. Aquí un poco aunamos tanto lo que comentaba Marc como lo que comentaba Vicente. Tenemos un rol interno hacia nuestra propia infraestructura y un rol externo hacia los ayuntamientos. En este caso, además, pues coincidimos con Vicente, no como organismo propio, sino como propia Diputación a los de menos de 20.000 habitantes, que además en el caso nuestro de Ourense son todos menos la capital de provincia, es decir, son 92 ayuntamientos que poco como se trasladan, ¿no?, por esa dimensión. Estamos hablando ya no solo de menos de 20.000, sino de menos de 15.000 y muchos de ellos de apenas miles de habitantes, pues podemos pensar que a nivel recursos, sobre todo personales, pues es muy difícil que tengan expertos en esta materia. Por lo tanto, yo creo que aquí la conclusión de esta primera fase, yo creo que es lo importante son las personas, ¿no? Las personas a todos los niveles. Primero, personas que lideren, y que lideren no necesariamente tecnólogos, sino también políticos que crean esto, políticos que lo crean con anterioridad a sufrir un ciberataque. Nosotros lo hemos sufrido, han cambiado pues muchas estructuras internas gracias, y hay que reconocerlo, ¿no?, también a ese ciberataque, pero aún así hay mucha reactividad, ¿no?, a ciertos cambios. Es complicado. Después, obviamente, las personas que generalmente suelen ser departamentos de tecnología, pero que no necesariamente son únicamente los departamentos de tecnología los que también deben de imponer medidas, planes, etcétera. Después, obviamente, todo lo que son los compañeros, ¿no?, todo lo que son, en este caso, empleados públicos y la propia ciudadanía. Yo creo que es necesaria esa concienciación y esa colaboración. Y no nos olvidemos, que antes también lo apuntaba Nur, pues de ese compañero de viaje. Elegir al mejor compañero para todos estos retos creo que es fundamental. Y a veces el mejor compañero no es simplemente el que tenga la mejor herramienta. A lo mejor la mejor herramienta en tu infraestructura no encaja, pero es aquel que te sabe entender, que te sabe dar respuesta, que te puede acompañar y que muchas veces es incluso consciente de las carencias que tenemos en capacidad, en tecnología, en medios económicos, etcétera, y que a pesar de eso pues te da ese soporte y ese apoyo. Insisto, creo que es fundamental esa colaboración, y un poco por apuntar algunos hechos que hemos llevado a cabo desde la Diputación y que luego podemos profundizar. Hemos creado un comité de seguridad de la información a nivel interno, en el que están presentes no solo todas las áreas de la Diputación, es decir, no se delega la mayor responsabilidad, tal y como recoge el Esquema Nacional de Seguridad, en un departamento, sino que está delegado a nivel de toda la infraestructura de la Diputación, y además con liderazgo político, ¿vale? Hay un diputado que es el que lidera también este comité. Estamos colaborando también con la Federación Española de Municipios y Provincias en el Grupo de Trabajo de Seguridad y Protección de Datos, que está haciendo muchísimas labores de conocer cuáles son las necesidades de los ayuntamientos, de las entidades locales, de las provincias, para establecer medidas. Antes lo apuntábamos, la normativa es igual para todos, pero los medios para nada son los mismos. Es decir, todos tenemos que cumplir el Esquema Nacional de Seguridad con la misma exigencia, pero no todos tenemos los mismos medios. Y por lo tanto, creo que esta agregación de recursos pues, es importante. Y a nivel un poco más particular de Galicia, hemos creado las 4 diputaciones, impulsadas también por la Xunta de Galicia, y con el apoyo del CCN y del INCIBE, lo que es el Nodo Gallego de Ciberseguridad. Y creo que es un ejemplo de una iniciativa que es muy replicable y que creo que además es una iniciativa que está teniendo ya éxitos y se está teniendo frutos. Estamos entre todos colaborando
desde la Xunta de Galicia, que es obviamente el organismo con más capacidad para implantar medidas e implantar servicios. De ahí se baja a las diputaciones y nosotros lo canalizamos, al final lo capilarizamos también con herramientas, con servicios, con recomendaciones, con auditorías a todos los ayuntamientos. Y creo que medidas como estas, al final, de coordinación, de unidad de acción, son importantes porque el enemigo está muy organizado, de eso creo que a nadie nos cabe duda, y si no reaccionamos con los mismos medios, que es esa organización, pues difícilmente vamos a poder combatirlo. Pero, insisto, creo que el mensaje es que aquí lo más importante son las personas, y las personas desde la pluralidad de visiones, ¿no?, que tiene a nivel político, a nivel técnico, a nivel funcionarial y a nivel de empresas, pues como las que hoy también aquí nos acompañan, que son absolutamente fundamentales para este camino. Después, bueno, un poco de lo que decía Carlos, licitaciones son muy complicadas. Las licitaciones públicas son muy complicadas. Nos roban mucho tiempo y no siempre uno puede al final adquirir el servicio o el bien que persigue, ¿no? Yo creo que ahí deberíamos de intentar flexibilizarlo. Oye, si hay un producto que encaja, pues vayamos a por él y que se nos den facilidades. Y ahora estamos con la vorágine de los fondos de recuperación, que pueden suponer también grandes oportunidades, sobre todo, insisto, para estas administraciones pequeñas que tienen menos medios, pero que también aumenta la carga de trabajo y volvemos a lo mismo, ¿no? A los recursos personales, que son absolutamente fundamentales. Y decir nada, que estoy encantado de estar aquí, de estos compañeros que me han encantado todas sus exposiciones. Hablar de último es más complicado. Andrés, lo tenías más fácil, pero lo has hecho fantásticamente, o sea que enhorabuena también por tu exposición. Y a todos, nada, aquí estamos para unir, para sumar, porque creo que es la forma de transmitir también seguridad y confianza a la ciudadanía, ¿no? Y creo que tenemos que hablar sin tapujos. Está habiendo ataques, todos sufrimos ataques. Hay una barbaridad de intentos de ataques. Nosotros, por ejemplo, el mes pasado hemos sufrido más de 1000 intentos de ciberataques solamente a la Diputación. Yo cuando le comento esto a un diputado me dice, pues no sé, podemos haber recibido 3 o 4. Y cuando dices que ha habido más de 1000 intentos, se dan cuenta de realmente el mundo en el que vivimos, ¿no? Por lo tanto, creo que esta unidad es fundamental y enhorabuena también por esta iniciativa a vosotros, a BITIC. Pues gracias, Fernando. Con esto damos por concluido el primer bloque. Iniciamos ahora una ronda de debates. Se han salido muchísimos temas sobre los que poder hablar. Sentiros libres un poco de participar cuando queráis. Y me gustaría aprovechar, Fernando, ya dado que has sido el último en exponer, preguntarte a ti el primero ahora. Quería preguntarte, ha salido el tema del eslabón más débil, que son los empleados, ¿no? Bueno, las personas en este caso. ¿Cómo estáis viendo el tema, por ejemplo, de la formación a los empleados públicos? Si creéis que es una de las mayores dificultades, si tenéis planes de formación, ¿en qué consiste esta formación? Pues efectivamente, yo creo que es, como se suele decir, ¿no?, y como has dicho muy bien, es el eslabón más débil. Hay que formarlos, hay que concienciarlos, hay que hacerles partícipes también de la responsabilidad que adquieren. Y ahí estamos llevando a cabo distintas medidas, ¿no? Medidas desde formación más tradicional, desde la importancia de concienciarlos en la privacidad, en la protección de datos, en que sepan que efectivamente son ese eslabón más débil y a través de ellos pues puede haber vulnerabilidades que afecten a todos los demás. Pero más allá de esa formación tradicional, estamos también haciendo una serie de ejercicios, ¿no? Pues píldoras de concienciación sobre pues algún tipo de ciberataque que ha tenido cierto calado, ¿no? Porque al final también lo apuntaba Carlos, ¿no?, con el teletrabajo o con el mundo en el que vivimos, ¿no?, de ubicuidad, al final las barreras pues entre la parte personal y la parte laboral se difuminan, ¿no? Y a veces es muy difícil distinguir cuando estás en el trabajo, cuando estás en casa. Estamos en un modelo en el que usamos equipos de forma mixta, de forma compartida. Con el teletrabajo, pues hemos visto muchos empleados públicos que usaban el equipo que había en casa porque no había otro, que ha compartido con sus hijos, en el que instalaban pues toda la variedad de juegos o de herramientas para afrontar el ocio posibles, y por lo tanto esa concienciación es necesaria. ¿Y qué hemos hecho un poco diferencial? Pues yo creo que hemos hecho dos cosas que creo que han tenido muchísimo éxito y que se salen un poco de lo que es más habitual, ¿no? Por una parte, hemos implantado una herramienta de simulación de ataques, ¿vale?, a través de simulación de phishing, etcétera, en el que, por una parte, estamos viendo qué posible incidencia tiene este tipo de campañas, pero sobre todo, y entendedme bien, sacamos un poquito los colores a la gente, ¿no? Y creo que ese sacar los colores es importante para que
avergüencen y tomen también conciencia de que ellos pueden ser, ¿no?, esa barrera, esa puerta de entrada, ¿no?, a la infraestructura corporativa. Entonces, pues esa simulación y eso sacar rankings de los mejores y de los peores, pues al final entre envidias y vergüenzas, pues funciona. Y luego también hemos hecho alguna campaña de herramientas que a través de un modelo tipo Netflix, tipo participativo, tipo como cuando éramos niños, aquel elige tu propia aventura de participación, preguntas, respuestas, también te va dando valoración, esto mucho más en positivo, ¿no? Y que se genera esa competitividad sana, pero que también vemos que la gente participa, ve que más allá de una acción formativa tradicional, es mucho más dinámica, mucho más participativa y creo que rompe un poco pues, muchas barreras de entrada, ¿no? Porque al final, si haces un curso de ciberseguridad, gran parte de los empleados públicos no lo van a ver que está destinado a ellos cuando realmente sí que son el objetivo del mismo. Me gustaría preguntarle también a Vicent sobre este tema. No sé si reclamabas antes un poco más la participación de la colaboración con recursos humanos. No sé cómo está este tema con ellos, si hacer estos planes de formación de la mano de recursos humanos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Fernando, que en muchos temas no se tienen en cuenta, digamos, la transversalidad de este tema, que tendrían que participar muchísimos más. Por ejemplo, cuando se habla de prevención de riesgos laborales, es un tema que todo el mundo parece que sí, que le afecta, que está interesado y tal. Ahora, cuando hablamos de ciberseguridad, normalmente esto ya solo se deja, parece, para la parte TIC, cuando no debería ser así. Con lo cual sí que hay mucho trabajo de formación y, digamos, de mentalización, de ver que es un tema que afecta a todos. Es decir, la parte TIC sí que pondrá sus medios, pero luego hay toda una serie de elementos que afectan a todos y tienen que ser conscientes de eso. Como también decía Fernando, es muy difícil que un trabajador vaya a hacer un curso directamente, así porque tenga que hacer el curso. Con lo cual nosotros desde aquí también hemos hecho pequeñas píldoras, por ejemplo, en la intranet, cuando los usuarios acceden a la intranet, pues cada día les sale un pequeño pop-up con un consejo básico, digamos, pues por ejemplo, longitud de contraseñas, temas de correo electrónico, buenas prácticas en contraseñas, y al menos está la obligación de leerlo, es pequeñito, y poder poner un aceptar. Y esto se ha hecho en colaboración con la Universidad de las Islas Baleares, todas estas píldoras informativas. Pero bueno, se podría hacer muchísimo más. No sé, la visión un poco de Andrés, si por ejemplo estos planes de formación o esta concienciación ha cambiado desde que, desde que la universidad sufrió un ciberataque. Bueno, yo creo que más que cambiar, lo que ha cambiado es la percepción del destinatario de estos cursos. Comentaba antes Vicens el tema de prevención de riesgos y cómo la gente lo ve como algo que le afecta individualmente. Normalmente este tipo de formación vinculada a la ciberseguridad se ha asociado siempre pues a otro contexto como el de la protección de datos, ¿no? donde eran temas normativos que tú tenías que conocer y en muchos casos estaban pensados para dónde están las barreras. Pero todas esas barreras al final las veías fuera de tu entorno individual. La cosa cambia cuando en un contexto como este debe el funcionario, como funcionario debemos entender que nuestra posición es clave frente a un entorno de seguridad. Y me ha gustado mucho el comentario que ha hecho Fernando sobre la responsabilidad. Esa es la clave. Entender que el contexto en el que estamos, la formación que se aplica sobre la responsabilidad del propio funcionario, que la tiene por el hecho de ser funcionario público. Es un tema de concienciación. Evidentemente, el haber sido objeto de un ciberataque y haber sufrido las consecuencias, porque las hemos sufrido y las ha sufrido el ámbito de TI, pero ojo, el ámbito de negocio en general de la organización también, y eso es importante. Tenemos una referencia de qué es lo que ocurre si no. Ahí yo creo que hemos avanzado, pero aún queda mucho camino por recorrer en visualizar cuál es la correspondencia entre responsabilidad y el impacto que tiene el no adoptar medidas muy básicas como la que comentaba antes Vicens, que en algunos momentos nosotros mismos nos sorprendemos. Creo que es clave.
Habéis comentado también durante la presentación bueno, pues que la pandemia y el hecho de que algunos funcionarios o empleados públicos estén teletrabajando, bueno, pues que ha podido afectar un poco a cómo se ve la ciberseguridad en vuestras administraciones. Me ha sorprendido, por ejemplo, cuando Marc contaba que hasta el 1 de enero no han tenido un departamento de ciberseguridad en el Ayuntamiento de Girona. Yo no sé si el hecho bueno, de que haya producido esta pandemia ha ayudado a que se revise la estrategia de ciberseguridad dentro del ayuntamiento. Sí. Que no tuviéramos el departamento no significa que no fuéramos conscientes del problema ni que no estuviéramos haciendo nuestro trabajo. Lo que pasa que sí que, como habéis comentado un poco todos, nos estamos dirigiendo aquí a que haya una sección específica de ciberseguridad, porque estos temas son transversales, lo que comentaba tanto Andrés como Vicens, como Fernando, ¿no? Esto afecta a toda la organización, ya no es algo propio del área de TI. Entonces, a nosotros, a lo que fue la pandemia, pues sí que nos ayudó a definir una dirección a seguir. Estábamos hablando de los recursos humanos. Nosotros, cuando la gente se fue a casa y tuvimos que empezar a hacer todo este teletrabajo, teníamos una solución tecnológica que nos sirvió, pudimos dar el servicio, pero nos cogió solamente con 2 técnicos de sistemas. 2 técnicos de sistemas para más de 1000 usuarios, para más de 300 servidores. Entonces, una situación de estas de estrés te ayuda un poco a separar el grano de la paja. Y nos sirvió para definir una política bastante clara, una dirección bastante clara de hacia dónde queríamos ir. Básicamente hay 2 ámbitos. Una es, los usuarios se fueron para casa y pasaron de estar en nuestras máquinas que estaban en nuestro control a conectarse desde fuera con unas máquinas que no teníamos control, ordenadores particulares, lo que comentaba Fernando hace un momento, ¿no? Entonces, aquí vimos que lo que teníamos que empezar, si teníamos poco tiempo y pocos recursos, donde teníamos que disparar los tiros, donde queríamos que apuntar, era a proteger al usuario. Porque este usuario con este PC, con este equipo, se conectaba, lo que decíamos antes, tanto a jugar como servicios a la nube, como compartían estos equipos para conectarse a nuestra casa. Entonces, sí que el usuario es algo que se debe proteger y teníamos que concienciarlo de que hiciera un buen uso de las herramientas que tenía. Pero también estamos hablando mucho de los usuarios y de los errores que pueden cometer. De acuerdo, esta gente son personas. Nosotros, los que estamos en el otro lado, los técnicos, también somos personas y también nos equivocamos. Entonces, la dirección de los usuarios estaba clara, pero para nosotros lo que queríamos era, ya que éramos 2 y ahora ya somos unos cuantos más, lo que queríamos era simplificar nuestras infraestructuras para que fueran fáciles de administrar, poner orden en nuestra casa, simplificar, minimizar la posibilidad de errores que podíamos cometer los técnicos, porque estos errores, me imagino que Andrés, que tiene más experiencia en esto, tú puedes tapar 1000 agujeros, pero como te dejes un detallito, seguro que te la cuelan por aquí. Entonces, cuantos menos errores podamos cometer los técnicos de sistemas, en este caso, estamos dando más seguridad a toda nuestra organización. Entonces, queríamos cometer menos errores, simplificar, ganar visibilidad de lo que teníamos dentro y básicamente la política que seguimos es esta. Ahora mismo, proteger al usuario mediante formación, concienciación, que sea consciente de la importancia que tiene dentro de una política global de ciberseguridad y de puertas adentro, hacer limpieza, simplificar, organizar lo mayor posible nuestra infraestructura para mirar de cometer los menos errores.
y tener visibilidad también. Quería preguntar, a colación de lo que estás hablando de las estrategias, ¿no?, que estáis siguiendo las administraciones públicas, quería preguntarle a Nur si considera, según su visión, ¿no?, comparando a lo mejor también un poco con lo que se hace en el ámbito privado, si las administraciones públicas tienen una estrategia de protección definida o dónde podrían a lo mejor mejorar, ¿no?, esta estrategia. Muy bien, la verdad que me encanta esta pregunta y además hay un detalle importante. Antes de dar la respuesta, quiero que entendáis que mi visión siempre ha sido la de que estamos en el mismo barco, ¿vale? Esta no es el cliente o el proveedor. Cuando uno de mis clientes tiene un problema de seguridad, lo mejor que me puede pasar es que sea mi culpa, porque entonces le voy a poder ayudar un poco mejor, ¿vale? Entonces, todos los entornos en los que nos movemos tienen planes. Y en el privado también, ¿eh? En el público es un hecho, pero en el privado también hay plan director de seguridad, planes de no sé cuánto, innovación en la ciberseguridad, y dentro de eso pues hay unos más detallados o menos detallados. Pero el problema es que muchos de estos planes, por no decir todos, porque no son todos, porque al final sí es verdad que llevo toda la vida en esto y los que me conocen saben que he estado dando muchas vueltas, pero no conozco todos, pero la gran mayoría que he visto, lo que está fallando básicamente es que no nace de una reflexión correcta, ¿vale? Es decir, nos dejamos llevar por lo que es trending topic. Y trending topic, desgraciadamente, sigue siendo algo que representa yo me baso mucho en las matemáticas para realizar mi trabajo, y las matemáticas me dicen que de la cantidad de ataques con éxito, digamos, con éxito me refiero en función del porcentaje de daño, que es lo que realmente debería preocuparnos, y a partir de ahí ver qué prioridades hay. No es en cantidad de veces que me atacan con éxito, puede ser que me ataquen, me hagan denegación de servicio continuamente, puede ser que me hagan una encriptación, pero luego hay uno que pasa una vez cada 10 años que es el que más daño me hace. Entonces, ¿dónde debe estar mi prioridad? ¿En el que me ocurre más veces o en el que más daño me puede hacer? Para mí, en el que más daño me puede hacer. Esa es deberíamos de ir por ahí, ¿no? Entonces, por aterrizar este mensaje, el WannaCry, hice un día, como todo el mundo tenía un cuadrante, pues en un evento de Canarias hace unos años me hice mi propio cuadrante. Evidentemente no lo voy a llamar de Gartner, pero le llamé el cuadrante de NUR. Entonces, en el cuadrante de NUR decía, que lo tengo por ahí, está chulo, vamos, no porque lo haya hecho yo, porque es un poco curioso, y salía muy claro, además se explicaba muy bien, con pura lógica, cómo el WannaCry o la encriptación, porque no es WannaCry, la encriptación es más antigua que el fuego, era incluso de los que menos importantes eran. Porque fíjate, en el WannaCry son hasta buena gente. No se llevan la información, me dan la posibilidad de recuperarla. ¿Qué ocurre? Que hay que tener en cuenta que en el mundo del desarrollo, yo he conocido 2 grupos de desarrollo del mal y he conocido muchos de desarrollo del bien. Pero en los que he conocido el desarrollo del mal, uno de ellos sí que entró en detalle cuando le hice las preguntas y me dijo, somos unos paquetes. Es decir, cuando desarrollan, sabéis que pagas, ¿no? El Bitcoin ahora está más barato, bueno, pues eso nos viene bien. Pero bueno, pagas y entonces te tienen que dar una llave para volver a desencriptar la información. Claro, este tipo de cosas son muy de microsistema, no suelen funcionar, ¿vale? Muchos fabricantes dicen, no pagues, que te van a volver a atizar. Yo digo, no pagues porque no suele funcionar, ¿vale? Porque la desencriptación además no funciona del todo bien. ¿Y qué pasa con esto? Es que al final los malos lo que están haciendo es como el que pone el GPS para ir a su casa, que soy yo, que te haces torpe, que no inviertes en I+D, entonces los que se dedican al mal lo que hacen es reutilizar herramientas y modificarlas, modificar malwares que lo que hacen es que se hace muy fácil, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Pues no en que no haya un diseño, sino que el diseño no está centrado en la eficiencia y en lo más importante. Pues en todas mis charlas que tengo con clientes, en la primera, segunda charla no hablo nada de producto. Hablo del bien y del mal y de establecer unas correctas prioridades, que lo comentaba también Fernando, ¿vale? ¿Qué otra pregunta tenías por ahí?
No, le digo que iba a aprovechar justo ahora porque Fernando nos tiene que dejar. Fernando, gracias por estar aquí. Me da rabia que no te... Bueno, si quieres despedirte de alguna manera, dándonos una intervención final. Nada, disculpad que me tenga que tengo un viaje ahora mismo y no tengo otra opción. Es un verdadero placer aprender de la mano de gente como todos vosotros. Nada, simplemente pues como resumen, que creo que tenemos que sumar, que estamos aquí. Esto es un ejemplo de que pues los que nos dedicamos a esto tenemos un sector que a mí me encanta, es un sector muy colaborativo, muy proactivo, muy de compartición, muy lejos de los estereotipos que muchas veces nos persiguen y que la verdad es un verdadero lujo estar colaborando no solo a mejorar la seguridad, sino a cambiar el mundo, ¿no? Y por lo tanto yo creo que tenemos una oportunidad fantástica para hacer un mundo mejor, un mundo más justo y en el que los buenos ganemos, ¿no? Y creo que aquí estamos muchos de los buenos y que ojalá pues no hicieran falta jornadas como esta, pero en todas las que hagáis estaré encantado de estar con vosotros, de compartir y de aprender, que al final es de lo que se trata, que todos tenemos mucho que aprender y de gente como vosotros pues es un verdadero lujo. Perfecto, el lujo ha sido por nuestra parte. Gracias, Fernando. Buen viaje. Quería retomar un poco lo que estaba comentando Nur, ¿no? de que no hay que centrarse en el número de ataques, sino en aquel que te hace más daño. Para preguntarle a Alex Jiménez si cree entonces un poco que la inversión que puedan estar haciendo las administraciones públicas bueno, pues es mejorable por diferentes áreas, ¿no? Si se están centrando esas inversiones donde deben o si podrían hacerlo en otros sitios. Hombre, mi opinión, o por lo menos lo que llevamos visto en los últimos meses, yo creo que la administración pública está mejorando mucho en cuanto a que es más holística. Primero, se está gastando dinero, se está gastando mucho dinero en la prevención de la ciberseguridad. La primera presentación hablaba de esto. Y lo segundo es que algo que hemos observado los que nos dedicamos tangencialmente a la ciberseguridad es precisamente que hemos entrado en este mundo por una puerta que en principio no estaba pensada para ello. Eso significa que en la administración pública como en la empresa privada las organizaciones están siendo más fluidas, están son menos estancas en cuanto a sus departamentos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo llevo dedicado al mundo fundamentalmente del almacenamiento pues más de 20 años y hasta ahora, hasta hace muy pocos meses, mi contacto con la ciberseguridad había sido prácticamente nulo. Ha sido desde unos meses a esta parte cuando los proyectos ya no son solamente un proyecto de almacenamiento, un proyecto de backup, un proyecto de seguridad en el sentido tradicional de la palabra, sino cuando hemos tenido que empezar a hacer frente también al escrutinio de los departamentos de ciberseguridad. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te proteges de que alguien te haga una intrusión en tu sistema? ¿Qué estás haciendo a nivel de passwords o a nivel de dobles factores de autentificación? ¿Qué sabes de cifrado? Todo este tipo de preguntas, todo este tipo de escrutinio, que es quizá la palabra correcta, hemos visto además que se ha reflejado también incluso en los presupuestos de los proyectos, que ya no siempre vienen del que era tu interlocutor habitual, sino que muchas veces tiene que ver o han detraído dinero de alguna partida que tenía que ver con la ciberseguridad para un proyecto que en principio era de otro tipo. Yo creo que la administración pública ha mejorado mucho en todo esto y creo que además es visible que las preocupaciones de los distintos departamentos se están empezando a ver muy bien reflejadas en las compras. Vaya. Perfecto, gracias. Llevamos ya más de una hora de encuentro. Andrés, perdón. Yo ya con este panorama tan florido, ahora que se acerca la primavera, ostras, ya tengo que intervenir porque espero que nos llegue a las universidades públicas esto. Todo este contexto de inversión multiplicada por 2,5, de partidas presupuestarias que crecen o que se les, entre comillas, roban a otras. Yo en mi institución no lo veo, pero es que en el contexto de la universidad pública, hablando con mis compañeros, tampoco, sinceramente. Y es un problema. O sea, cuando hablamos de retos,
el reto presupuestario es brutal, sobre todo en un contexto como el que hemos venido comentando yo creo que todos, donde al final los elementos o los abordamos de manera colaborativa o es imposible. Vamos a estar sumando de manera distribuida y el total no va a ser suficiente. Me tiene muy preocupado esa situación. Y si a eso añado que este contexto primaveral que parece que estáis visualizando los proveedores, yo por lo menos todavía estoy arropado, me preocupa todavía más. Cuando quieras. Solo por Sí, yo responder un quería comentar poco, una no cosa. quería decir, perdona, solamente por responder a una de las cuestiones, no quiero decir que, porque efectivamente ha sonado primaveral, pero yo no quiero decir que esto sea un mundo perfecto, pero sí que para nosotros ha sido un cambio de tendencia, ¿eh? El empezar a tener distintos interlocutores implica que hay distintas preocupaciones que están siendo reflejadas en proyectos que antes eran monolíticos. Es un poco el mensaje que quería lanzar. No quería lanzar la idea de que todo esté resuelto. Como debería. Como debería. No, yo quería comentar que, desgraciadamente, vamos a hacer un poco de autocrítica, creo todos, que muchos de las estrategias de ciberseguridad, de proyectos nuevos y tal, se hacen después de que haya habido un ciberataque. Yo creo que si hiciésemos una media, unos números, donde luego se ha encontrado dinero, como comentaba él, donde luego se han encontrado recursos, donde luego se ha hecho un cambio de partida, ha sido después de sufrir un ciberataque. Porque mientras, pues parece que nunca te va a pasar, que esto le pasa a los demás, que le pasa al vecino, pero hasta que no lo tienes en tu casa es cuando te das cuenta, y sobre todo los políticos, y donde tienen que buscar dinero y tal, es cuando luego empieza a salir el dinero, después de un ciberataque. No sé si lo compartís, pero creo que en muchos casos ha pasado así. Bueno, para los que os queráis hacer también la composición al revés, lo contrario tampoco ocurre tan fácilmente. Sufrir un ciberataque no quiere decir que tu presupuesto en ciberseguridad se multiplique por 2,5, ni mucho menos. Sí, también, a ver, ahí siempre lo he comentado con compañeros que están en el lado de la venta y a veces no adecuamos o cambiamos el lenguaje en función de la persona que te tiene que escuchar, ¿no? A la que quieres concienciar. Es decir, yo he tenido charlas desde con el presidente del gobierno o con presidentes de comunidades o con consejeros y luego charlas muy técnicas con el responsable de no sé cuánto. Y es que también, por poner autocrítica, depende de nosotros el hablar de algo que sí les interesa a ellos. Pongo un ejemplo muy claro, ¿vale? Hubo una campaña de defacement hace unos años, ¿vale? Donde se entraban en las páginas y te ponían bigotes y todas estas cosas, ¿os acordáis, no? Se puso muy de moda aquello y ponían banderas yihadistas o te ponían un desnudo, te ponían un bigote o a la alcaldesa le hacían no sé cuánto. Pues es que tú no puedes, evidentemente cuando pasa eso, cuando nos toca algo personalmente, cuando le toca al vecino, le han robado el coche al vecino, pues te puedes preocupar, pero cuando te lo roban a ti, ya es cuando tú llamas y dices, ostras, ¿y ahora qué hago? ¿No? Esto es así por naturaleza, no lo vamos a cambiar por mucho que nos quejemos, entonces tenemos que cambiar el mensaje y saber cómo orientar las cosas de diferente manera. Y a mí me ha ido bien en ese sentido. Es cierto que a veces te encuentras con muros. Incluso el ataque que más he sufrido, no lo voy a comentar aquí, menos en una sesión grabada, pero no fue el más famoso. Fíjate, insisto en lo que decía antes. El que más daño me hizo no fue el más... que sin embargo uno muy famoso fue la Asunta, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en ese en concreto que hizo mucho daño, pues me encontré un muro. Es decir, ni siquiera en ese preciso momento el máximo responsable, que era político, me decía, pero bueno, es que si hay no podemos cortar el grifo. Digo, mira, si hay un escape de gas, ¿cortas el grifo? Sí, digo, pues esto es mucho peor que un escape de gas. Y entonces empecé a cambiar el lenguaje y a explicárselo. ¿Sabes qué te están haciendo esto? Que no solamente es el buzón de correo, sino que está pasando paralelamente esto otro. ¿Sabes que va a salir gente de la cárcel? ¿Sabes que estás perdiendo pruebas de delitos de pornografía infantil? ¿Sabes que? O sea, empiezas, hay que saber un poco, y que de encima es todo verdad. O sea, no es que le estás vendiendo una película de terror, es que es verdad lo que le estás contando, ¿no?
Entonces, es muy difícil. Yo no digo que yo aquí haya cambiado el mundo ni lo vaya a cambiar, pero que es una autocrítica también que hago y comparto con vosotros porque a veces siempre vamos con el tal, ¿no? Entonces, el presupuesto es el que es y yo creo que la palabra mágica es buscar la eficiencia. Y para buscar la eficiencia en ciberseguridad es diseñar una arquitectura colaborativa. No puedes tener el mejor antivirus, no puedes tener el mejor firewall, el mejor no sé qué, el mejor no sé cuántos, porque eso no vale para nada. Eso no vale ni en entornos donde solamente se dedican a esto. Yo he trabajado bastante tiempo en el mando conjunto de ciberdefensa y no les da el cuero para leer logs. O sea, es que no puedes, no puedes. Tienes que diseñar algo que lo haga por ti, porque tú no lo vas a hacer. Como decía antes, si llevamos ya más de una hora de debate, se quedan todavía muchos temas por tratar. No me gustaría cerrar este webinar sin daros la oportunidad de hacer un cierre vosotros. No sé si planteando un poco cuál es el principal reto al que se enfrenta la ciberseguridad en las administraciones públicas, o qué es lo que os gustaría lograr, o qué es lo que habéis mejorado. En fin, os dejo un poco el cierre a vuestra manera. Andrés, si quieres empezamos por ti. Sí, a mí creo que hay algo en lo que coincidimos todos y me parece que es lo más importante, yo creo que como conclusión, es la colaboración. Y yo insisto mucho en esto, ¿no? Después de la experiencia que hemos tenido, creo que ni se trata se trata de mejorar la eficiencia, se trata de mejorar el mensaje, se trata de hacer autocrítica, pero se trata de ser realistas. O sea, 100%. no tenemos capacidad individual como para resistir la organización que hay detrás del entorno de la ciberdelincuencia. Me parece que es un problema en la que las administraciones públicas de manera individual no podremos nunca aguantar. Y el crecimiento de los ataques, el crecimiento de las incidencias, yo creo que nos tendría que hacer reflexionar de manera mucho más dura y mucho más eficiente. Me parece que todos tenemos recorrido, nosotros desde luego, y la experiencia nos lo demuestra, que tenemos que mejorar y lo estamos intentando, pero creo que no estaremos nunca a un nivel de madurez suficiente como para hacer frente a la amenaza que tenemos encima. Por ejemplo, cuéntanos. Bueno, coincido con Andrés. Coincido con Andrés. Nosotros, cuando estamos definiendo ahora estas políticas, trabajamos en el horizonte de cuándo nos entren, porque es que aquí no se libra nadie. Aquí no nos libramos nadie. Entonces, cuando nos entren, ¿qué podemos hacer para mitigar este ataque y recuperarnos, ser más resilientes? Entonces, nosotros trabajamos en esta dirección. Pero ¿qué problemas también nos encontramos? Hablábamos antes, hablabais vosotros también de los presupuestos y demás. Cualquier cosa que hagamos, siempre vamos un paso por detrás de los malos. Entonces, siempre estamos en desventaja. Siempre. Y para intentar estar lo mejor posible, no es solamente, como decía Nur, comprar herramientas e ir comprando herramientas. Se tiene que racionalizar un poco lo que tú montas. Pero además tenemos un problema de recursos humanos, que esto lo sufrimos todos. O sea, no conozco ninguna tecnología que haya llegado a nuestra casa que no nos haya traído más trabajo. Si antes hacíamos 20 cosas, llega una tecnología y te dice, mira, estas 20 cosas ya las hago yo. Y dices, hostia, qué bien. Sí, pero es que ahora puedes hacer 30. Ya vuelvo a estar ahogado, ¿no? Y cada vez es lo mismo, Y se tienen que poner recursos humanos y estos recursos no los tenemos, no llegan. Cada vez tenemos más trabajo, los listos son más listos, ganan más dinero con ello, entonces siempre estamos en desventaja. Resumen, tenemos que racionalizar, hacer políticas realistas de hasta dónde
podamos llegar nosotros a nivel individual y donde no se llegue, colaborar. Colaborar. Lo que decía antes Andrés. Y hacer extensible a toda la casa que todos tienen que aportar su granito de arena a la ciberseguridad, que es algo colectivo, no es solamente del departamento de TI. Vicens, ¿cuál sería tu reflexión final? Bueno, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que no, si nos van a atacar o no nos van a atacar, está claro que todos es cuándo nos va a tocar o cuándo nos van a hacer algún ataque. Con lo cual yo creo que los retos, yo diría que son 3, colaboración, como ha comentado Andrés o que ha comentado Marc, implicación de lo que es toda la organización, no solo los departamentos TIC o los departamentos de informática, y sobre todo formación. Yo creo que estos son los 3 retos que habría que abordar. A partir de aquí, evidentemente, hay muchos más. Pero esto yo creo que serían los 3 pilares o las 3 bases, sin tener en cuenta el presupuesto, porque ya hemos comentado que cada uno tiene el que tiene y hay que ajustarse. Pero yo creo que estos 3, colaboración, implicación y formación, serían 3 retos a asumir entre todos. Desde luego, el tema de la colaboración ha salido desde el principio, que la colaboración no solamente entre pues fabricantes, ¿no? Proveedores de seguridad y administración pública, sino también entre las diferentes administraciones públicas y también entre las diferentes personas y los diferentes departamentos que conforman la administración pública. Con esta colaboración y con estos buenos deseos nos quedamos. Quería de nuevo agradecer a Carlos, a Andrés, a Marc, a Nur, a Vicens, a Alex y a Fernando, que nos ha tenido que dejar un poquito antes, por vuestra participación. Ha sido sin duda una charla muy interesante, quedan todavía muchos temas por tratar y estoy segura de que nos volveremos a ver pronto en una nueva entrega de estos webinars tan interesantes, y de nuevo os invito a que, si no os habéis dado de alta en la comunidad, sigáis con nosotros. Así que gracias a todos por estar y nos vemos enseguida. Gracias. 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 Hasta la vista. Gracias. Adiós. Nos vemos. Un abrazo. Adiós. Gracias.